Hay misterios que simplemente desafían la lógica. Relatos antiquísimos que cuando los miramos con los ojos de hoy, con la tecnología de hoy, revelan una posibilidad tan increíble que casi parece una locura. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos enigmas, la historia de la nave de Ezequiel, un relato que mezcla fe, profecía y, quién sabe, quizás tecnología de otro mundo. Y claro, la pregunta que nos deja todo esto es, bueno, es bastante atrevida. ¿Es posible que en las páginas de la Biblia, uno de los libros más analizados de la historia, se esconda ni más ni menos que el plano de una máquina voladora? ¿Un testimonio en primera persona de un encuentro con visitantes de las estrellas? Para empezar a desenredar todo este lío, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nuestra historia no empieza en un laboratorio de la NASA, no. Empieza en la antigua Mesopotamia, en una época de exilio y, la verdad, bastante desesperación. Imaginen la escena. Estamos allí, a orillas del río Quebar. Un sacerdote judío llamado Ezequiel, que ha sido deportado de su tierra, va a tener un encuentro que le va a marcar para toda la vida. Y no hablamos de una visión etérea, de algo místico, no. Hablamos de algo físico, ruidoso y, sobre todo, aterrador. Y ojo, porque las palabras que usa son la clave de todo. No está hablando de una luz divina o de ángeles con arpas, no. Describe un viento tempestuoso, una gran nube, fuego, y en el centro de todo, algo tangible, algo metálico, bronce refulgente. Claro, hay que pensar que el profeta está limitado por el vocabulario de su época. Para describir un material pulido, brillante, ¿qué palabra va a usar? Pues la más cercana que conoce, el bronce. Para un hombre del siglo VI a.C. no podía ser otra cosa. Pero para nosotros, hoy, ¿podría ser el fuselaje de un vehículo? Y es justo aquí donde la cosa se pone increíblemente técnica y la verdad muy extraña. Habla de ruedas que pueden cambiar de dirección sin tener que girar sobre un eje. No se volvían cuando andaban. Esto, para la mecánica de la antigüedad, era sencillamente imposible. La pregunta, desde luego, es la clave. ¿Estamos ante una metáfora súper compleja sobre la omnipotencia divina? ¿O estamos ante el intento, casi desesperado, de un testigo por describir una tecnología que su mente no puede ni empezar a comprender? Un movimiento en cualquier dirección, al instante, sin girar. Durante miles de años, este texto se interpretó de forma simbólica, mística. Pero claro, llega el siglo XX y ¡pum! Una idea totalmente nueva y, la verdad, bastante controvertida, lo pone todo patas arriba. Ojo, Erich von Däniken no era ningún teólogo. Era un autor que llegó y lanzó una pregunta de las que hacen pensar. ¿Y si los dioses de nuestros antepasados fueran en realidad viajeros del espacio? Y el relato de Ezequiel, el relato de Ezequiel era su prueba estrella. Esta frase, así de simple, así de directa, fue un auténtico terremoto. Von Däniken defendía que lo que se describe no es un ser todopoderoso, sino una máquina. Un vehículo que necesita venir de una dirección, que hace ruido, que levanta polvo. La comunidad científica, como era de esperar, tachó la teoría de von Däniken de charlatanería. Pero entonces, un hombre con unas credenciales impecables decidió entrar en el debate. Y no para apoyar la idea, sino para destruirla por completo. Es que no estamos hablando de un aficionado cualquiera, ¿eh? Joseph F. Blumrich era un científico de altísimo nivel. Uno de los cerebros detrás del cohete que llevó al hombre a la Luna, el Saturno V. O sea, sabía perfectamente cómo se diseña y se construye una nave espacial. Blumrich estaba convencidísimo de que los viajes interestelares eran imposibles, al menos con nuestra tecnología. Así que se puso una misión. Iba a demostrar científicamente que la interpretación de von Däniken era un disparate. Se metió a leer el texto de Ezequiel, pero no como un creyente, sino como un ingeniero que busca fallos. Pero, ¿qué pasó? Pues que al meterse en esas palabras tan antiguas, lo que encontró no fueron, para nada, los desvaríos de un profeta. Lo que encontró, para su propia y total sorpresa, fue algo muy, muy diferente. El momento clave, el punto de inflexión, fue cuando se dio cuenta de algo fundamental. El profeta solo podía describir lo que veía con las palabras y las comparaciones que tenía a su alcance. Y cuando Blumrich empezó a traducir ese lenguaje antiguo al lenguaje de la ingeniería, de repente todo empezó a encajar. Es que esta traducción es fascinante. Fíjense, los seres vivientes con alas se convierten de repente en unidades de helicóptero. Sus pies derechos son en realidad trenes de aterrizaje. Y las extrañas caras de animales, pues no serían más que cubiertas aerodinámicas para proteger los mecanismos de los rotores. Y con todo esto, llegamos al que era el mayor enigma de todos. Esas ruedas imposibles. El detalle que parecía puramente fantástico, simbólico. ¿Cómo lo resuelve un ingeniero? Y aquí viene lo más increíble de todo. Blumrich no es que solo lo entendiera,
es que lo inventó. Basándose en la descripción funcional del profeta Ezequiel, diseñó y patentó un tipo de rueda completamente nuevo, la rueda omnidireccional, capaz de moverse en cualquier dirección. Un texto de hace 2500 años inspirando una invención del siglo XX. Es increíble. Y es que el análisis de Bloombridge llegó a un nivel de detalle que es para no creérselo. Ezequiel describe un brazo que sale de una de las criaturas. Para Bloombridge, eso era ni más ni menos que un brazo mecánico para reparaciones. Cada pequeño detalle del texto parecía tener una explicación funcional. Así que, al final, el resultado de toda esta reconstrucción es simplemente asombroso. Un vehículo de aterrizaje con forma de cono, con 4 unidades de propulsión, una cápsula de mando, un motor nuclear, ya no es un mito, es un diseño factible, un plano técnico que podría funcionar con la tecnología adecuada. Lejos de cerrar el debate, lo que hizo el trabajo de Bloombridge fue abrir una puerta a preguntas mucho más profundas sobre nuestra propia historia y sobre esos textos que creíamos conocer tan bien. Es que piénsenlo bien, más de 2500 años separan al testigo del ingeniero que descifró su testimonio. Es una brecha de tiempo tan inmensa que hace que la coincidencia entre la descripción y el diseño sea como poco muy, muy inquietante. Pero yo creo que el punto crucial de toda esta historia se resume en las propias palabras de Bloombridge. El hombre que se propuso desmontar una teoría acabó convirtiéndose en su defensor más firme y cualificado. Su escepticismo se dio la vuelta por completo al descubrir que los datos respaldaban lo que en un principio le parecía imposible. Así que, al final, la paradoja sigue ahí, intacta. ¿Fue Ezequiel un profeta que describió la gloria de Dios con metáforas complejísimas o fue el primer cronista de un encuentro cercano, un reportero describiendo con las únicas herramientas que tenía a su alcance un evento que podría cambiar para siempre nuestra forma de ver el pasado y el universo? La respuesta sigue oculta en algún lugar entre el cielo y la tierra.